El nacer es un don. Hay que ser incorruptible, no hay que robar. Y entonces puedo exigir a todos que no lo hagan, porque yo soy el primero. Aparecerán pobres, pero de un nuevo tipo. Lo que da sentido a la vida es a quien yo ofrezco mi vida. Lo ideal es formar un ser humano que sea consciente que recibió gratuitamente la vida y que él la dona entonces gratuitamente a la comunidad. Y yo puedo decir que miles de estudiantes míos me dicen: maestro, gracias, usted me dio sentido a mi vida. Pero yo te tu excelente pregunta, muy buena, te felicito. Nosotros somos una asociación de jóvenes que se encarga de resolver problemáticas sociales en México. Somos, en este caso, jóvenes que normalmente rondan entre los 17 a 30 años. Somos una comunidad bastante grande en el medio cultural de las redes sociales, que hoy en día sabe que las redes sociales son un motor fundamental para el crecimiento humano y el crecimiento social de todas estas cosas que se dan hoy en día. Y en este caso, me gustaría hacerle una pregunta a nombre de toda la asociación. Estamos nuevamente muy agradecidos de estar como una persona con usted. Y nos gustaría saber por qué el pobre sigue siendo pobre. El pobre sigue siendo pobre porque no se ha liberado todavía. Por eso un pensamiento de liberación en el fondo es para que no haya pobres. Pero siempre hay un último en la sociedad. Y por más que avanzara, habrá unos que ya no es que le falte de comer ni problema económico, pero quizás tienen menos saber y entonces no puede ocupar los cargos con más poder. Es decir, hay escalas. Y ayudar al último es ayudar a todo el conjunto, porque es el que necesita subir. Y al subir el pobre, sube toda la sociedad. Entonces, el que se fija solo en los notables de una comunidad, pues acentúa la diferencia. El que en cambio se juega por los últimos de la sociedad, que siempre habrá últimos, porque en una fila hay un último que está en la fila. Ayudar a ese es ayudar desde el fondo a toda la comunidad. Y es lo más racional y lo más justo. Y el fundador del cristianismo dijo: al pobre lo tendrás siempre con ustedes. Aparecerán pobres, pero de un nuevo tipo. Quizás no económico, sino un pobre que no tiene poder o no tiene saber y por eso lo engañan y demás. Entonces, el que piensa en el último, piensa mejor en todo el sistema. Por eso hay que ayudar primero a los pobres, porque es donde flaquea la comunidad y donde la comunidad está en mala situación. Hay una pregunta que nos hizo muy interesante que le platicaba de hecho a Edgar, que yo dije, yo creo que esa se la tengo que preguntar al doctor, porque es ¿qué pensaría usted o cómo pensaría de su manera en este caso filosófica, si aún el zapatismo o aún líderes como Zapata vivieran? ¿Cómo usted ve el México actual como líderes o con líderes de esa magnitud en un presente como hoy? ¿Qué es lo que Zapata puede todavía presentar como ideal a un joven? Eso. Pensar. Voy a hacer un ejemplo de un pueblo indígena latinoamericano, los Tupi Guaraní. Es un pueblo del Paraguay y Brasil. Miren cómo ellos plantean. Dicen: nadie ha merecido nacer.
Y cuando se los digo a mis alumnos, a ver, ¿quién de ustedes mereció nacer? Levanta la mano uno, pero después que se da cuenta, la baja la mano. Porque para merecer ser, hay que vivir. Y ya está vivo. ¿Y de dónde sacaste que lo mereces? El nacer, ser vivo, es una donación. Es un don gratuito. Me lo dio mi padre, mi madre, pero tampoco me lo dio la naturaleza o los dioses. Pero la madre tampoco puede decir, bueno, yo soy el origen de mi hijo, y si le sale sin oreja, entonces dice, ay, me olvidé de poner la oreja a mi hijo. La madre también le acontece el tener un hijo o una hija, pero sí mismo como naturaleza viva. El nacer es un don. Pero entonces, dicen los tupi guaraní indígenas, yo tengo desde mi origen una deuda. Tengo que pagar el don que recibí, que es mi ser. ¿Y cómo puedo pagar? Si yo vendo algo, sigo siendo deudor al que me dio la vida. La única manera de pagar el don de mi vida que no merecí es dando a otro un don que él no merece, un regalo mío. Y entonces florece la economía del don y no del comprar y vender. Es más feliz el que sirve a los demás que el que está vendiendo y comprando, porque el que compra y vende sigue debiendo el don de la vida al que se lo dio. Y miren, eso es indígena, pero es más que la Universidad Nacional Autónoma de México. Ningún profesor llega a tener esa visión con esa profundidad. Entonces, que yo no sea pobre es su don. Y yo tengo que hacer que no haya pobre, porque no fui pobre, que significa comer menos, vestirse menos, tener peor casa, tener peor educación, ser más difícil la vida. Recibí otro estándar, pero yo lo recibí no habiéndolo merecido, sino como una donación. ¿Y cuál es mi obligación? Ayudarle justamente como servicio a aquel que es último. Es la sabiduría indígena y campesina. ¿Qué le recuerda esta frase que viene en uno de sus videos? La ética es apasionante, pero no se enseña. Es apasionante y puede enseñarse. Y puede. Es difícil, pero puede. ¿Y por qué no se enseña? Pero hay que enseñarla primero con el ejemplo. Hay que ser incorruptible, no hay que robar. Y entonces puedo exigir a todos que no lo hagan, porque yo soy el primero. Puede decir, la ética sí se enseña. Y se enseña por el ejemplo del hombre justo y la mujer justa. Y eso es servir al otro y no aprovecharse del débil. Por final, maestro, ¿qué mensaje tiene usted para todos aquellos jóvenes que hoy en día se sienten muy separados, muy doblegados, que hoy en día se encuentran en un déjà vu de no encontrar lo que ellos quieren? ¿Qué mensaje usted tendría ya para finalizar la plática de su manera de pensar hacia aquellos chavos que no saben dónde van encaminados y que por la falta de oportunidades hoy en día cada día se frecuenta más
porque no han tenido maestros que les enseñen el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es lo que acabo de decir. Lo que da sentido a la vida es a quién yo ofrezco mi vida. A mi hijo, a mi hija, a mi esposa y nada más. No, porque el vecino también exige que lo sirva. Y el otro pobre que aparece, también yo estoy exigido. Entonces, el sentido de la vida es lo que se puede enseñar. Y eso, primero por el ejemplo. Alguien que es incorruptible, que nunca hizo algo para recibir dinero, le pagaron, era su salario, pero no lo hizo para el dinero, sino que le pagaron e hizo servicio. Yo digo, en mi vida he hecho desde mi adolescencia lo que yo he querido. Y nadie me ha obligado a hacer lo que yo he querido. Y tuve suerte de que me dieron un salario justamente porque era un maestro y entonces enseñé ética. Y yo puedo decir que miles de estudiantes míos me dicen: maestro, gracias, usted me dio sentido a mi vida. Muchos de mis alumnos, lo que usted me dijo me marcó toda la vida. Y yo era coherente con lo que enseñaba. Claro, si yo me hubiera enriquecido y pisado la cabeza a colegas, pues no podía ser ejemplo. Pero nunca tuve la necesidad de pisar la cabeza a un colega, y más bien me costaba calificarlo. Me gustaba enseñar, pero no calificar. Pero hay que calificar también para que. Pero sí, la ética se puede enseñar, pero empieza por el ejemplo del que está hablando. Pues qué fascinante. Bueno, muchachos, nos podríamos pasar con el maestro toda una tarde, pero sí, lastimosamente tenemos que cortar por cuestiones de tiempo. Pues muchísimas gracias, maestro. Gracias a la Fundación también Zapata, a Mayeli en este caso, por habernos permitido tener ese espacio. A Gabo, que fue intermediario importante de todo. Pero yo te dejo a ti el de tu excelente pregunta. Muy bueno, te felicito. Muchísimas gracias y ojalá tenga la oportunidad. Lo vemos el 11 de marzo. Vamos a estar apoyándolo también con las grabaciones para que esto pueda ser realmente escuchado a más jóvenes, porque parte de la intención de todo esto es llegar a la juventud. Una juventud que está perdida, una juventud que no tiene rubro y que hoy en día se siente desprestigiada, pero como usted ahorita lo acaba de decir puntual, yo creo que hay que sentir y tener la noción de qué es lo importante en la vida, ¿no? Y yo siempre digo a la juventud, yo escribo para los jóvenes, y mi señora me dice: ¿estuvo algún colega tuyo en la conferencia? Ninguno. Ay, fue un fracaso. No, estaba lleno de jóvenes. Los viejos ya no me interesan, eso ya se van a la tumba. Los jóvenes son los que tienen la vida, y me interesa que un joven entienda las cosas de otra manera. Y es parte de lo que decía aquel semita rey de Babilonia: hice justicia con la viuda de otro, que es la mujer, no con mi mujer. Hizo justicia con el huérfano, no mi hijo, el hijo de otro. Hizo justicia con el pobre, no a un rico que tiene muchas vacas. El que tiene una oveja, dice un Buconadonosor, era un sabio. Y
me ha tocado ir a Marruecos y hablarle a 500 musulmanes. ¿Y qué puede decirle un latinoamericano a los musulmanes? Y entonces yo les dije, mire, yo no voy a hablar de Mahoma que tuvo un eclipse, sino en el siglo VII. Voy a hablar de un semita que estuvo hace 36 siglos, mucho antes de Mahoma. Y les expliqué el código de Hammurabi. Y ese justicia con la viuda, con el huérfano y el pobre. Y ahí está todo el Corán, y está todo el Evangelio, y está la ética. Y quedan entusiasmados todavía. Ahora van a traducirme al árabe cosas. Y están traducidas al chino, obras, y al turco. Porque se vuelve universal. Claro. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Como tú dices, si me piden, pues los tengo aquí todos. Pero tenemos que ir a comer.